Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, y al final de este programa, si ustedes lo quieren ver completo o quieren ver a partes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook o por nuestra cuenta de Twitter, y el audio del podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados a este programa. En primer lugar, el corresponsal del diario El Mundo de Madrid, Pablo Pardo. Bienvenido como siempre a este programa, Pablo. Muchas gracias. Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, bienvenida también. Gracias, Juan Carlos. Y Pepe López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido a esta casa. Gracias. El primer asunto, Pablo, tiene que ver con los efectos y las consecuencias de los desarrollos de la matanza antenoche en Las Vegas, en un festival. Han muerto 59 personas después de que Stephen Paddock, un hombre de 64 años, jubilado él, que había hecho una pequeña fortuna, que estaba retirado, se había alojado en algunas ocasiones por varios meses en ciertos hoteles, con 23 armas, tenía otras 19 en la casa y que fue abatido finalmente, pues mató a esta gente. 59 muertos, dice el diario The Washington Post, en la edición impresa en portada, y además centenares de heridos. Pero aquí hay una cantidad de estadísticas que llaman mucho la atención. Una me la comentaba Raquel Godos antes de entrar acá, está en un artículo del periódico The New York Times, según la cual en este país, en donde es lícito comprar armas y portarlas, claro que cada uno de los 50 estados tiene una normatividad distinta, y esto es posible desde el año 1791, desde la segunda enmienda de la Constitución, pues en este país desde el año 1970 ha habido más muertos por armas de fuego que el total de los muertos que ha habido desde la Guerra de Independencia, cuando Estados Unidos logró la secesión con respecto al Imperio Británico. En la página web Vox, en otro medio de comunicación, dice que un niño y un joven estadounidenses tienen 14 veces más probabilidades de morir en este país por una herida de arma de fuego que las que tiene un niño o un joven, un adolescente en una democracia europea, en Francia, en Italia, en Alemania, en España. Y además no ha hecho prácticamente nada el Congreso. Hoy el editorial del periódico The New York Times es llamativo porque cuenta cómo, es incluso un gráfico, y me voy a permitir mostrarlo aquí porque realmente llama la atención. Y es todo un gráfico sobre, creo que no lo tengo en este momento aquí, pero es un gráfico donde dice que no ha hecho el Congreso absolutamente nada después, acá está, después de tantas y tantas matanzas. Fíjense ustedes qué llamativo un editorial con un gráfico, que es este, y dice 477 días han pasado, 521 matanzas, acciones del Congreso, 0. La pregunta es, ¿cambiarán la política acá, sobre todo cuando, y llama esto mucho la atención, las acciones de las compañías que fabrican armas han subido en bolsa? Las de Sturm Ruger tuvieron un incremento del 4%, la de American Outdoor Brands, que son los fabricantes de Smith & Wesson, de los revólveres, subieron un 3%, y las acciones de la Winchester subieron un 6%. ¿Cómo es posible que se produzca este fenómeno? Yo creo que no va a pasar absolutamente nada. Es más, no es solo que el Congreso no haya hecho nada, sino que el Congreso ha hecho cosas para favorecer la tenencia de armas. El último año en el que el Congreso dio dinero para que se investigara a nivel federal el impacto de las armas de fuego en la salud de Estados Unidos fue en 1996. Desde entonces el Congreso nunca jamás ha dado dinero. Uno de los últimos hallazgos que se hicieron con dinero federal en 1996 es que una casa en la que haya un arma hay el triple de posibilidades de que alguien sea asesinado y 5 veces más posibilidades de que alguien se suicide. De hecho, vamos a ver, ayer 50 personas o 60 personas murieron en este atentado, porque es de hecho un atentado. Al margen, 100 personas murieron ayer por armas de fuego en Estados Unidos, 100 personas van a morir hoy. Y esto según las estimaciones más prudentes. En Estados Unidos más o menos se estima que mueren al año 13.000 personas de forma violenta por arma de fuego y otras 25.000, o no, perdón, algo menos, deben ser 15.000 que se suicidan. Entonces no van a hacer absolutamente nada. Esto es una tragedia autoinfligida por Estados Unidos. Encima tiene casi hasta un punto sarcástico, si no fuera por el hecho de que, claro, de que hay 59 muertos y cientos de heridos, que es que tuvo lugar en un festival de música country. La música country es la música de los hombres o de la gente blanca
de zonas rurales, que son precisamente los que dicen que son sus armas, su bandera y su Biblia y su todo. Y bueno, pues resulta que a 59 de ellos los han matado. Digamos que no hay absolutamente, no va a cambiar nada, es una cuestión de identidad, es una cuestión de que para muchos blancos de clase media, baja, las armas son una señal de identidad muy fuerte. Esto ha sido fomentado por la Asociación Nacional del Rifle y por el Partido Republicano. Y digamos que esto es un hecho, es decir, en Estados Unidos por $40 se pueden comprar unas tuerquecitas pequeñas que sirven para que un rifle semiautomático, como los que usaba este hombre, en vez de disparar una bala por segundo, dispare 10, que es lo que él hizo. Hace justo un año yo estuve en una tienda en Las Vegas que se llamaba Westside Armory, y estuve con el dueño, que se llamaba Cameron Hopkins, que había comprado 80 Smith & Wesson y los estaba vendiendo a un precio de saldo, porque decía que Hillary Clinton iba a ganar las elecciones y entonces la gente iba a necesitar armas para protegerse del gobierno federal. Es decir, todo esto es esta mitología de que la gente así se protege del gobierno, de que si no el gobierno va a venir y les va a quitar las armas. Una tiranía. Y sabe Dios que se va a montar, sí, una tiranía. Y lo más triste de todo es que, en primer lugar, no va a pasar nada, porque después de que mataron a, ¿cuántos eran? 23 niños en Sandy Hook, sí, o 20 niños en Sandy Hook. Obama intentó algo tan básico como que hubiera un registro y que se pudieran comprobar los antecedentes de forma fiable de la gente que compraba armas, y fue bloqueado por el Senado. Y no va a pasar absolutamente nada. Es un golpe autoinfligido, y que si no fuera porque hay 59 muertos, Estados Unidos se lo merece, porque bueno, las reacciones de la clase política, sobre todo de los republicanos, son: no se puede hacer nada, esto es inevitable. Bueno, resulta que es inevitable una cosa que pasa todos los días, que pasa cada 2 semanas. Yo no sé vosotros en vuestras empresas de comunicación, pero prácticamente en el mundo cualquier matanza de menos de 10 o 15 personas en Estados Unidos ya no es noticia. Necesitamos que por lo menos maten a 15. Entonces, bueno, no se puede hacer nada. Es muy cruel decirlo, pero sí. Sí, es decir, lo estoy poniendo de una forma muy cruel a propósito y muy sarcástica a propósito. Pero, es decir, lo mejor para entender esto, yo creo que eran algunos artículos de opinión que salían ayer en el Washington Post, uno del que hace las caricaturas, de Tom Towles, diciendo que, bueno, que lo sacó por la mañana muy temprano, diciendo, bueno, esto ha pasado hoy y volverá a pasar mañana. Y luego había artículos muy buenos de la revista satírica The Onion, riéndose, diciendo el pueblo americano aterrorizado ante lo que va a volver a pasar dentro de 2 semanas. El pueblo americano no sabe que todo consenso en que es inevitable lo que ha pasado 400 veces en los últimos 5 años. Pues eso es, desgraciadamente, trágico y autoinfligido. Y suben las acciones de las compañías claro, que fabrican armas. Claro, porque además no solamente los congresistas reciben cantidades ingentes de dinero por parte de la Asociación Nacional del Rifle, sino que, como dice Pablo, y quizás sea lo más interesante, porque hablando de identidades mucho estos días, es algo tan irracional que la identidad no se puede explicar. Entonces, cuando tú a un republicano le dices, no señor, pero usted no ve que en ningún otro país avanzado del mundo la gente tiene pistolas en casa y no se matan y nadie les viene a matar, no es cosa, o sea, de verdad, usted vaya uno por uno, no pasa en ninguna otra democracia del mundo. No, pero es que claro, nosotros nos tenemos que proteger y esto, y claro, entonces nosotros... No hay una manera de explicarlo. Ayer le preguntaban a McConnell, bueno, es hora de hacer algo. Pelosi llamó a crear, la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, llamó a crear un comité especializado para ampliar por lo menos la supervisión de la venta de armas. Y el señor McConnell, el líder de la mayoría republicana en el Senado, se limitó a decir que era tiempo de rezos. Trump no ha dicho, desde que pasó ayer la matanza, nunca en ningún momento ha pronunciado la palabra arma desde que sucedió. Entonces, hay una negación de la situación y además les viene muy bien para otra parte de su identidad, que es esta cuestión muy aferrada a la religión,
a la identidad blanca que tiene que ver con las armas, como decía Pablo. Entonces es algo que se retroalimenta y que está basado en algo irracional, con lo cual acabar con eso es muy difícil, y sobre todo cuando esa identidad además está financiada por uno de los grandes lobbies de este país, con lo cual no va a pasar nada. Pero hay que recordar que ayer murieron 4, casi 5 veces más personas que en los atentados de Barcelona de agosto. Y lo ha hecho un hombre blanco que tenía 42 armas bajo su poder. 42. No 1, 2, un cuchillo bien afilado. No, tenía 42 armas de todo tipo, divididas entre la habitación de su hotel y su casa. Si no es un problema nacional, bueno, pues que venga Dios y lo vea. De hecho, perdona que os interrumpa, pero una cosa que cuando yo tengo que viajar por la América real, por así decirlo, porque además con un programa antiarmas nadie puede ganar unas elecciones en una zona rural, pero siempre, muchas veces cuando viajo por Estados Unidos, por ejemplo, cuando hice esta historia en Las Vegas o en donde sea, ¿no? Cuando tengo que caminar, siempre camino por el centro de las calles con mucho cuidado, sobre todo en los suburbios, y si hay poca gente en la calle, o que muchas veces no hay gente, o sea, trato pues o de ir cantando o de hacer ruido o lo que sea, es decir, porque todo el mundo en esos sitios tiene armas y todo el mundo legalmente, si ellos piensan que tú tienes mala pinta, mal aspecto, te pueden meter un tiro o 25 y no les va a pasar nada. En esta tienda que comentaba ayer, en Westside Armory, vendían, que lo he buscado hoy en casa pero no lo he encontrado, vendían personas para hacer tiro al blanco, es decir, dibujos de personas para hacer tiro al blanco. Eran personas de tez oscura, con barba tipo perilla, que recordaban bastante a un latinoamericano. Es decir, ¿Por qué me volteas a ver a mí, Pablo? Bueno, pues porque eres el único, bueno, sois los únicos latinoamericanos aquí. Juan Carlos, el pelo negro no lo tiene. Pero bueno, es decir, que como se te ocurra, tíñete el pelo de rubio si tienes que ir por una zona de esas, porque si no, fácilmente te pueden pegar un tiro. Dice Vox.com que en Estados Unidos, después de los atentados del 2001, de las Torres Gemelas contra las Torres Gemelas, ha habido más muertos causados por blancos, es más, lo titula así, terroristas de extrema derecha blancos, estadounidenses, que por extranjeros, que por musulmanes o extranjeros de países distintos o que tienen un credo distinto al musulmán. Fue una de las grandes conclusiones de un estudio que hizo el propio Departamento de Seguridad Nacional, que después quisieron maquillar, ¿no? Que la verdadera amenaza para Estados Unidos de violencia criminal, incluso terrorista, en una definición laxa del terrorismo, era precisamente de estos lobos solitarios, porque es lo más difícil de encontrar, lo más difícil de ubicar. A mí lo que me parece notable el debate de las armas, y coincido 100% con la idea de que no va a pasar nada, porque si no pasó en Sandy Hook, no va a pasar nada nunca en este país, es la desconexión tan grande, la brecha que hay tan ingente entre la población y sus élites. Es decir, si tú haces una encuesta en cualquier lugar, entre el 60 al 90% de la población de ese lugar está a favor de algún tipo de control de armas, no importa cómo les hagas la pregunta. Pero cuando ves a la reacción de las élites, y no quiero centrarme solamente en Washington, porque creo que el problema trasciende a Washington, es un problema cultural, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con las élites del entretenimiento, Hollywood y los videojuegos, por ejemplo. Cuando tú ves la reacción que hay entre las élites es totalmente distinta. Y aquí corta en un nivel más geográfico que político, porque están tan opuestos a la regulación de armas los demócratas como los republicanos. Bernie Sanders, ¿quién va a pensar que Bernie Sanders bloqueó legislación de control de armas? ¿Por qué razón? Pues el argumento regionalista, que en Vermont hay mucha caza y pesca, probablemente la haya, pero no necesitan cargadores de 40 cartuchos para matar a un venado, ¿no? Entonces, cuando ves esa desconexión es cuando más te deprime saber que no va a haber nada que pase en este país, no solamente por el poder económico que ejerce el cabildeo de la Asociación Nacional del Rifle, ¿no? Que amenaza a aquellos legisladores que osan siquiera discrepar, sino porque las élites políticas están de alguna manera compradas por la idea de que es un asunto cultural y que es políticamente inapropiado oponerse. Hay encuestas que muestran que hasta 90% de la población apoya algún tipo de control, como por ejemplo que se limite la venta de armas a más de 1 o 2 al mes, que no se le dé a nadie que tenga
padecimientos mentales, que se limite a aquellos que están en las listas potenciales de terrorismo, por ejemplo, a personas que han sido convictas, por ejemplo, de crímenes violentos o de violencia doméstica, y ninguna de esas acepciones ha sido aprobada por el Congreso. Siempre hay algún tipo de argumentación. El gran hueco que existe legal en este momento es, por ejemplo, que no hay revisión de antecedentes criminales de compradores de armas cuando éstas se compran o en el Internet o en las famosas ferias ambulantes. Quien haya ido al sur de Estados Unidos, yo he ido mucho a Carolina del Sur, en cualquier pulguero encuentras una cantidad de armas que parece pues un mercado, ¿no?, ilegal y clandestino de armas. A 10 minutos en automóvil de Washington, cerca del aeropuerto de Dallas, yo podía haberme comprado un rifle por $75 hace 2 años. De hecho, escribí una historia para el periódico, siendo extranjero, no siendo estadounidense, etcétera. Es decir, es que en Estados Unidos es mucho más complicado comprarse una botella de whisky, una botella de whisky o un teléfono que un... Bueno, en algunos bancos te dan un rifle si abres una cuenta bancaria. Efectivamente. Pero finalizo con este punto. Es cierto. Es verdad. Sí. Por ejemplo, lo que me molesta a mí es un poco la deshonestidad intelectual, porque quienes argumentan que las regulaciones no van a parar este tipo de incidentes, por desgracia tienen la razón. Sin embargo, el hecho de que eso sea verdad no quiere decir que las regulaciones no puedan tener un impacto potencial. El caso más claro son los cinturones de seguridad en los automóviles. Personas mueren todos los días por traer un cinturón de seguridad y chocar. Sin embargo, nadie va a disputar ni estadísticamente ni científicamente que los cinturones de seguridad salvan vidas. Entonces yo creo que este argumento de que porque las regulaciones no van a ser absolutamente infalibles para evitar este tipo de crímenes, porque muchos se cometieron con armas compradas legalmente, ¿no?, sí, en este país, eso no quiere decir que este país tenga una urgencia clara de regulaciones estrictas sobre el control de armas. Hay una cuestión que también es que creo que no podemos olvidar, y lo recordaban al escucharte a ti con el titular de Vox, que es muy poco común que un medio de comunicación en este país utilice la palabra terrorismo para referirse a alguien que aterroriza. Pues sí, perdónenme, da la casualidad de que es blanco, quizá deberíamos empezar a utilizar más esa palabra y no el eufemismo de lobo solitario, porque a los blancos se les llama lobos solitarios, pero si es marrón ya es un radical. Entonces, ¿por qué no es un radical blanco? ¿Por qué no es un terrorista radical blanco que está loco y se ha puesto a disparar a la gente? Creo que este señor hizo méritos suficientes como para que no le demos el apelativo naif de lobo solitario a partir de ahora y sí le llamemos terrorista. A lo mejor las cosas empiezan a cambiar si empezamos por llamarlas por su nombre. Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo con Pepe, pero yo creo que sobre todo hay una división muy grande entre las zonas rurales y las urbanas. En las ciudades en general no hay ese, digamos, culto por las armas de fuego, y eso yo creo que también se nota mucho, y Estados Unidos es un país que el sistema político favorece a las zonas rurales. Yo creo que eso es bastante definitorio en todo esto, pero lo demás sí que es cierto, y es cierto además que refleja un fallo muy grande en una sociedad democrática, es decir, supuestamente una sociedad democrática donde la mayoría debería gobernar. En esta ocasión, precisamente debido al sistema electoral, es una minoría de gente que está completamente obsesionada con las armas la que se opone a cualquier tipo de control, y efectivamente es que, como decíamos antes, bueno, ahora mismo lo que se estaba, precisamente los hijos de Trump estaban haciendo campaña para que se legalizaran los silenciadores, con lo cual si se hubieran legalizado y hecho más fácil todavía adquirir silenciadores, este hombre en Las Vegas pues podría haber asesinado. Se habrían dado cuenta los que estaban en el concierto porque veían caer gente muerta, sí, pero no. Sí, sí. Es un poco como en 100 años de soledad, la matanza que hay en el pueblo este en Macondo, cuando los matan a todos. A mí me recordó un poco eso. Bueno. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Raquel, hay noticias de España y en concreto de Cataluña, una de las comunidades autónomas de ese país cuya capital es Barcelona y que tiene algo más de 30.000 kilómetros cuadrados. El domingo hubo un referendo inconstitucional, según el Tribunal Constitucional Español, convocado por la Generalitat de Cataluña, del gobierno regional, para que los ciudadanos manifestaran si debía ser esa zona de España independiente o no. Los resultados dados por el gobierno regional catalán es que el 90% de la gente que votó lo hizo por el sí. Ha habido desde luego una cantidad de denuncias y videos y fotos señalando que fue un referendo pues mal organizado, entre otras cosas porque la policía incautó varias urnas, muchas urnas de ese día. Pero además hubo excesos policiales. La Policía Nacional Española
arremetió a veces contra manifestantes, hirió a muchos de ellos, emplearon las porras o los bolillos que llaman en otras zonas del mundo, hirieron a mujeres, hirieron a jóvenes, hirieron a personas mayores. El presidente de la Generalitat dijo ayer que debería haber una mediación internacional en este caso, y varios líderes internacionales se manifestaron, por otra parte, de acuerdo con el señor Rajoy, con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Hay una columna hoy aquí en el diario The New York Times de Carlos del Clos, donde dice que el señor Rajoy quemó los puentes que podían unirlo con Cataluña, porque nunca dialogó con los catalanes, y eso lo ha manifestado usted en algunas ocasiones aquí en el programa. Hoy hay una huelga general en Cataluña, hay piquetes en las calles, hay llantas o ruedas, como puede decir uno, neumáticos quemados. Ha llegado con esta huelga general el momento, estamos en un momento donde se ha tensado ya demasiado la cuerda, como que parece que no hay ningún camino al diálogo, sobre todo porque Rajoy ha dicho que va a comparecer ante el Congreso, pero dentro de 10 días para explicar qué fue lo que pasó. Esa es la situación, no hay aparentemente salida, no hay mediación posible. Yo ahora mismo no la veo, me da mucha pena decirlo, pero no la veo porque la situación política de España, no solamente por el tema catalán, es muy compleja. Rajoy tiene una oposición extremadamente debilitada, con lo cual tampoco hay una alternativa que pueda tomar las riendas en lo que está pasando. Por eso el llamado a una mediación internacional tiene sentido, porque ni el gobierno ni la oposición está en condiciones de liderar nada a estas alturas. Cuando se habla de haber quemado todos los puentes, yo llevo diciéndolo mucho tiempo, lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo esos puentes no solamente se han quemado, se han incinerado, se han caído, ya no queda absolutamente nada de los puentes, ni las fotografías. Hoy no quedan ni las fotografías y una muestra de ello es la huelga general. Esa huelga general lo que demuestra es que no solamente es una cuestión institucional. Rajoy puede culpar a la Generalitat de que haya hecho un referéndum ilegal y tiene razón, pero la gente que está en la calle manifestándose sigue pensando cosas que está reclamando y eso no está obligado por nadie, aunque haya habido un movimiento, aunque la Generalitat haya llamado a salir a la gente a la calle, igualmente la gente está saliendo a la calle, igualmente está habiendo barricadas, hay una insurrección, si lo quieres llamar en términos históricos. Entonces, si uno, como líder del Estado, no es capaz de reconocer que tiene un problema que atenta contra la integridad nacional, tiene un problema de liderazgo con ese asunto. Si uno no es capaz de solucionar ese asunto, quizá tiene que pedir ayuda a otros. Desde luego, darse 10 días para explicar lo que ha pasado me parece que es como vivir en el siglo XIII. O sea, estamos en la era de las redes sociales, cuando las noticias que pasaron hace una hora ya son viejas, esperar 10 días más 2 que llevamos ya para explicar algo que pasó el día 1, ¿de verdad? Tenemos que esperar a eso y además hacerlo casi coincidiendo con la fiesta nacional española, que es el único día del año en la que los españoles empiezan a sacar banderas de forma natural. O sea, es que no, o sea, el manejo de los tiempos y el manejo de la situación me parece de verdad de una falta de miras tan grave, nos ha puesto a todos los españoles en una situación tan grave que es muy triste. Y luego la imagen que está dando de cara al extranjero es tremendamente grave porque ni todos los españoles estamos de acuerdo con que los policías se líen a golpes con gente que quiere votar de manera más o menos legal, ni todos los españoles estamos de acuerdo con que Cataluña se independice a la fuerza. Hay un montón de matices en todo este diálogo y en todo este asunto que se están generalizando y que están haciendo que todos caigamos en un saco roto terrible. Por eso no veo la salida y sobre todo no la veo porque no veo ni un liderazgo por parte del gobierno cuando la crisis está más profunda, ni veo una salida por parte de la oposición que está totalmente perdida en su propia reconstrucción, porque el PSOE son escombros. Entonces, es muy complicada la salida. La Unión Europea creo que tiene un papel también extremadamente complejo porque no puede entrar a legitimar el referéndum del domingo, pero a la vez entiende que hay un problema real. Van a abrir un debate en el Parlamento Europeo, pero el PP solamente ha pedido que se limite a un turno de intervención, con lo cual siguen encerrados en esa lógica de cuanto menos hablemos del tema mejor, pero es que eso no funciona así, porque el resto de la gente habla. Y si tú, como gobierno español, decides silenciarte, lo que permites es que el otro lado, tu interlocutor o tu enemigo, si quieres, tu rival, te gane en el relato, porque es quien está hablando y quien está creando toda la narrativa. Pablo Pardo.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Raquel, o sea, simplemente podría repetir lo que ella ha dicho. Vamos a ver, yo creo que ninguna de las dos partes tiene ningún incentivo para dialogar en este momento. Por parte de los nacionalistas o de los independentistas catalanes, porque ellos consideran, y yo creo que acertadamente, que la situación ha mejorado mucho para ellos en las últimas 72 horas con el pseudo referéndum, con la reacción del gobierno español, con la reacción policial o con la no reacción del gobierno español. Digamos que la batalla de la opinión pública internacional la están ganando. Por parte de Rajoy, porque implicaría admitir que se ha equivocado, y eso es algo contra lo que el presidente del gobierno español y la mayor parte del gobierno español están genéticamente predispuestos a no admitir. Entonces es una cosa muy... Vamos, se les puede pedir que digan que la tierra es plana antes que admitir un error. También porque la estrategia política de Rajoy a lo largo de toda su carrera ha sido no hacer nada y esperar a que el enemigo se estrelle él solo. Eso le ha dado muy buenos resultados, pues, para llegar al poder, para liquidar a la oposición dentro de su partido. Hasta ahora le había dado buenos resultados en Cataluña también, porque los propios nacionalistas catalanes se acababan tirando los trastos a la cabeza. Esta vez, sin embargo, parece que no ese es el caso y que eso no está funcionando. Es decir, digamos que es un poco el... como en las películas americanas, como el Game of Chicken, ¿no? Cuando dos se ponen en un coche a ver quién es capaz de acercarse más al precipicio antes de frenar, ¿no? Y ahora mismo, aunque no parezca ni Rajoy ni el presidente catalán Puigdemont personajes de Hollywood, lo están Paul Newman o alguno de estos que salen en alguna película haciéndolo. Están haciéndolo bastante bien con el futuro de un país o de dos o de los que sean. Yo creo que además hay que tener en cuenta que yo creo que no sabemos muy bien cuál es el reparto de poder dentro del secesionismo catalán. A mí me da la impresión de que Puigdemont, o digamos la Generalitat, el gobierno catalán, ha perdido mucho poder y que ahora mismo quienes están llevando la iniciativa pues son grupos, la CUP, etcétera, digamos, son partidos políticos que tienen su propia agenda, y digamos que la Generalitat no está liderando, está siguiendo todo esto. Hay una frase, creo que con Víctor Hugo en alguna revolución francesa, una cosa así, cuando estaba allí con la gente en una marcha y alguien le dijo: ¿y por qué los estás liderando? Y él dijo: no lo estoy liderando, los estoy siguiendo. Es decir, yo creo que esto está también pasando mucho. Entonces, esto todavía complica más las cosas para que el gobierno español, en el supuesto de que quisiera negociar, encontrara un interlocutor. En segundo lugar, que estos grupos quisieran negociar con ellos. Entonces, mi teoría era y sigue siendo que la Unión Europea va a acabar imponiendo un acuerdo. Yo hasta ahora pensaba que la Unión Europea iba a imponer un acuerdo una vez que esto afectara, digamos, a la economía de la Unión Europea. Yo creo que esto no va a afectar a la economía de la Unión Europea, va a afectar a la economía española, va a pulverizar bastante la economía catalana, pero no creo que vaya a afectar a la economía de la Unión Europea. Sin embargo, sí que creo que esto, digamos, es un problema político que va a forzar a la Unión Europea a intervenir probablemente de alguna forma bastante discreta, no por medio del Parlamento Europeo, etcétera, y que más o menos... por teléfono, unas llamadas... Sino por teléfono, efectivamente. ¿Cuál es el problema? Digamos que ahora mismo en ningún país del mundo hay un liderazgo muy claro. Angela Merkel es una persona que políticamente... acaba de ganar las elecciones por un margen muy pequeño. Claro, y políticamente Angela Merkel se parece un poco a Rajoy, es decir, lo que le interesa es, digamos, llegar a mañana. Angela Merkel está tratando de formar gobierno y lo último que le interesa en estos momentos es con un sitio donde los alemanes se van de vacaciones, que está ahí en el Mediterráneo, que para ellos... En fin, lo siento por Cataluña, pero para los alemanes Cataluña es eso, no es Suiza. Pues meterse ahí a negociar unas cosas rarísimas y tal. Macron en Francia tiene problemas mucho más urgentes. La Unión Europea... Pero apoyaba a Rajoy, Macron. Sí, pero quiero decir, en términos de mediar, ¿no? La Unión Europea está metida en el embrollo de Brexit, al lado del cual Cataluña pues, es una fiesta de cumpleaños. Pero si Cataluña quiere independizarse, o sea, el lío jurídico y el lío político hace que Brexit sea algo que todos adoramos, vamos, o sea, echaríamos de menos el Brexit. Entonces, digamos, la situación actual es un caos
total. Yo creo que el que sea capaz de hacer una predicción sobre el futuro y se acierta, vamos, yo creo que tendremos que traer aquí varias botellas de champán y brindar con él. Pepe López Zamorano. Bueno, a mí como observador externo lo que más me llama la atención después de ver la evolución del conflicto y especialmente cómo quedan reflejadas las posiciones en la prensa española es que el nivel de virulencia, de encono y de inquina que hay en este tema hace ver como un juego de niños la polarización política en Estados Unidos y entre árabes y israelíes. Es decir, tratar a gente de sediciosa, de delincuentes, ¿no? Cuando estaba leyendo esos artículos no pude pensar justamente en estas distinciones que hay, ¿no? Entre legalidad y moralidad, entre ejercicio de la autoridad y uso excesivo de la fuerza. Y el ejemplo que se me hace más claro, por ejemplo, en la realidad de Estados Unidos es, por ejemplo, la situación de los Dreamers en Estados Unidos. Nadie puede argumentar que los Dreamers no están incurriendo en algún tipo de violación técnica de las leyes migratorias. Y efectivamente estos jóvenes, ¿no? Con su movimiento, que en algunos lugares, como en el Departamento de Justicia de Jeff Sessions, los consideran simplemente un acto de ilegalidad, en otros lugares los jóvenes son invitados a la Casa Blanca por el presidente Barack Obama, invitados a los actos solemnes en las cámaras del Congreso, ¿no? Y nadie está diciendo que el señor Barack Obama era cómplice de la ilegalidad al darle la mano a un indocumentado. Y he estado yo siendo testigo de decenas de ocasiones en los cuales estos jóvenes, acompañados de legisladores y a veces solos, han bloqueado la avenida Pensilvania de aquí de Washington, han bloqueado la avenida Constitución frente al Capitolio, la Quinta Avenida de Nueva York, las calles de Chicago, y nadie ha ido con un garrote a jalarlos de las greñas y quitarlos del piso, porque simplemente están haciendo una violación de la ley del bloqueo, porque están ilegalmente en este país, ¿no? Es decir, yo creo que hay una distinción que debe hacerse, ¿no? Entre el tipo de acciones que lleva a cabo la sociedad y cuáles requieren de una respuesta política y no necesariamente una respuesta en una dimensión policíaca. No hay una solución policíaca al problema de Cataluña, tiene que haber una solución política, y lo que estamos viendo aún de los jefes de Estado y de gobierno de los países europeos que tienen sus propios problemas, ¿no? Porque también en sus países hay movimientos separatistas y tienen una lógica de apoyar el concepto de la unidad, y es entendible y ojalá así sea. Aún en esos pronunciamientos que ha habido en contra de la idea de una separación, de una partición de España, el común denominador es tiene que haber una solución política y una solución negociada dentro del marco constitucional o legal, pero tiene que haber un intento, por lo menos una convicción y una voluntad, y por desgracia y lamentablemente no lo estamos viendo ahora, por lo menos de parte del gobierno español. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay noticias, Pepe López Zamorano, sobre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que se habían roto el 3 de enero de 1961, cuando era presidente Dwight Eisenhower, antes de que se posesionara John Kennedy, justamente 17 días antes de la posesión de John Kennedy, y fueron restablecidas el 20 de julio del año 2015 por Barack Obama, cuando estaba en la Casa Blanca a 3 cuadras de aquí, y por el líder cubano Raúl Castro. En los últimos días, sin embargo, se produjeron en la Embajada de Estados Unidos en La Habana unos supuestos ataques sónicos que habían afectado el sentido del oído, el sentido auditivo de algunos diplomáticos estadounidenses, y entonces algunos diplomáticos fueron sacados de la sede. Ahora se prevé que en algunos minutos Estados Unidos expulse al 60% de los diplomáticos cubanos que están en la Embajada de La Habana, aquí en Washington, que también está a pocas cuadras de este lugar. ¿Es comprensible esa reacción estadounidense después de que hubieran sufrido estos ataques, creo que 25 diplomáticos en La Habana, 25 diplomáticos estadounidenses? ¿Es comprensible que Washington tome esta medida de expulsar a los miembros del cuerpo diplomático cubano? Bueno, en el marco de la evolución de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba recientes, yo creo que es un retroceso muy serio, ¿no? Efectivamente, la trama de lo que ocurre en La Habana es digna de una novela de John le Carré, ¿no? Esta idea de ataques sónicos misteriosos que empezaron precisamente a afectar a los miembros de los servicios de inteligencia de Estados Unidos dentro de Cuba y que aparentemente se hicieron en hoteles internacionales. La contabilidad ya asciende a 22 diplomáticos de Estados Unidos, pero que también afectó a sus familias, y los síntomas muy extraños de dolores de cabeza, jaquecas, ceguera, inestabilidad, ¿no? Y la noción de que nadie sabe qué ocurre. Cuba ha negado consistentemente que no es el autor de los ataques, pero Estados Unidos ha mantenido que, si bien no ha culpado directamente o explícitamente al gobierno de Cuba, ha dicho que
legalmente Cuba tiene la obligación de proteger la integridad de sus diplomáticos en la isla y por lo tanto le cabe cierta responsabilidad. Como decisión de esta, Estados Unidos anunció hace unos días precisamente la suspensión de la emisión de visas en La Habana, el retiro de aproximadamente del 60% de los diplomáticos que tiene la isla, está dejando básicamente a personal de emergencia y además, en un tema que puede tener implicaciones económicas para Cuba, le sugirió a sus ciudadanos que no vayan a la isla porque obviamente no puede garantizar su integridad debido a estos ataques misteriosos. Ahora, en una segunda escalada, ¿no?, lo que algún funcionario describió como un acto de reciprocidad, lo cual obviamente es un eufemismo muy curioso porque es una reciprocidad por la misma parte, ¿no? Decide en este caso, en vísperas de los detalles, ¿no?, que va a anunciarle a Cuba, a pedirle que retire al 60% de su personal diplomático en la embajada de Cuba aquí en Washington. O sea, quien vaya siguiendo esta narrativa podría ser muy lógico pensar que esto va, evidentemente, si no a un rompimiento de las relaciones, por lo menos a un enfriamiento, ¿no? Washington está haciendo con esta medida poner la cancha en Cuba, obligándolo a que investigue y que tenga conclusiones claras. Se habla que podría ser potencialmente de un tercer país, ya sabes, obviamente siempre sale en esta trama Rusia, pero evidentemente no tenemos respuestas y lo que urge son respuestas. Entonces, de alguna manera me parece que es una estrategia de presión de la administración Trump para que esas respuestas sean puestas en la mesa y ojalá se quede en eso. ¿Va a terminar esto en ruptura de relaciones entre Washington y La Habana? Bueno, es imposible saberlo, pero va en esa dirección. Es decir, vamos a ver, ha habido diplomáticos canadienses que también se han visto afectados por algún tipo de extraña dolencia, pero los canadienses no han adoptado ninguna medida hasta la fecha. Y luego, es decir, esto que voy a decir es muy superficial y tal vez, o sea, no es muy preciso, pero todo esto recuerda un poco pues, a las armas de destrucción masiva en Irak, ¿no? Es decir, nadie sabe en qué consisten estas misteriosas pérdidas de capacidad auditiva, no hay ningún tipo de investigación yo no he visto al menos ningún tipo de informe médico o de nada, es decir, simplemente el departamento esto dice 21 de nuestros empleados han sufrido pérdidas de capacidad auditiva que no sabemos si son permanentes, temporales, en qué consisten. Es como muy de ciencia ficción que yo dudo que en Cuba desde luego vayan a tener este tipo de equipo. Se habla de Rusia. Rusia sí trató, o la Unión Soviética sí trató en los años 70 y 80 de influir en los diplomáticos estadounidenses en la embajada de Moscú. Las embajadas de Estados Unidos no suelen ser fáciles de penetrar, digamos, tecnológicamente, igual que las rusas o que las chinas, lo cual resulta todavía como absolutamente más extraño. Por otra parte, sabemos que Donald Trump, por un lado, tiene una alianza más o menos, si no estratégica, si al menos de convivencia con Marco Rubio, que es un senador de origen cubano por Miami, que además está en el Comité de Inteligencia del Senado, que es el que investiga las relaciones entre Trump y Rusia. Trump ha apoyado siempre al ala más dura del exilio, nunca ha apoyado a otros sectores en favor del diálogo. Entonces, desde luego que la cosa parece muy negativa y además, bueno, digamos que este tipo, más que de John le Carré, yo creo que es de James Bond, ¿no? Este tipo de ataques auditivos extraños que o sea, el aparato represor del régimen cubano es muy temible, pero yo me lo imagino más bien temible repartiendo leña, que diríamos en España, más que teniendo alta tecnología con este tipo de cosas. Incluso la retórica de Estados Unidos, como comentaba Pepe, esto de que el acto de reciprocidad, o sea, es como si después de una bofetada, como acto de reciprocidad, te dan otra. Es básicamente lo que están diciendo los estadounidenses con nosotros retiramos a nuestros diplomáticos y ahora como acto de reciprocidad, vosotros retiráis a los vuestros. Entonces, yo no sé, desde luego que la cosa no pinta bien. ¿No pinta bien, Raquel Godas? Yo creo que, sumando un poco todo lo que han comentado Pepe y Pablo, lo que da la sensación que está pasando es que la administración Trump estaba buscando una excusa para para operar como está operando. No entro a decir, porque no lo sé, si es cierto o no que hubo un ataque sónico, pero sí es verdad que toda la información que circula alrededor de ese episodio es muy laxa, y en tanto que es laxa, cualquier decisión derivada de esa laxitud es exagerada.
si decides sacar a toda esa gente basada en un hecho que no puedes comprobar o que no sabes exactamente qué es, y no solamente eso, sino que una de las cosas que ha hecho Estados Unidos en la embajada que tiene en La Habana es retirar la emisión de visas, que eso es algo previo a la Guerra Fría, o sea, es de la época de la Guerra Fría. En el año 2013, digamos que la legación estadounidense que operaba allí sí emitía visas para cubanos que querían y podían entrar en Estados Unidos. O sea, que estamos yendo a niveles anteriores a lo que se conocía, y creo que efectivamente responde a un seguidismo, no sé muy bien en qué está fundamentado, sobre la política sobre Latinoamérica, que está directamente vinculado a Marco Rubio. Marco Rubio calificó la medida de la semana pasada como de débil. Oh. Entonces, bueno, pues no sé qué es lo que esperas, y que bombardeen de nuevo... no deseas. Claro, no sé qué es lo que espera. Con lo cual, sí, me parece que lo que está pasando va encaminado totalmente a un enfriamiento muy, muy, muy frío de las relaciones, sino a acabar con ellas. Un enfriamiento muy frío. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay noticia en el mundo de la música, del pop y del rock estadounidense, y mala, porque ha muerto Tom Petty, el hombre que formó ese grupo, Tom Petty and the Heartbreakers, que compuso canciones como Free Falling, una canción muy célebre, y que además había nacido en Gainesville, en la Florida, y tenía 66 años. Le dio un infarto anoche, inicialmente dijeron que había muerto, después dijeron que no, y finalmente se confirmó la mala noticia de la desaparición de Petty, que estaba cumpliendo 40 años en su carrera musical y llevando a cabo una gira de conciertos. Su padre fue un hombre malo con él, lo maltrataba, y además nunca entendió que a Tom Petty le gustaban músicos como Bob Dylan, y que por eso se refugiaba en la música para escaparse un poco del padre. Pero le tocó una época de gran competencia en la música, porque cuando él empezó a cantar estaba nada menos que Peter Frampton con su famoso disco de Frampton Comes Alive, que se hizo público en el año 76, y los Eagles, nada menos, los que compusieron Hotel California. ¿A usted le gustaba Tom Petty? ¿Por qué le gustaba Petty? ¿Por qué hay tanto en la prensa, sobre todo en internet, tanta literatura sobre este hombre? No, es curioso porque Petty era muy conocido sobre todo en Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos no era tan popular. En Europa tuvo una época en los años 70, 80, pero después yo creo que se desvaneció bastante. Bueno, era mucho un representante, como si dejamos, del rock clásico. Venía de una familia blanca, pobre, rural. Él mismo se definía sus orígenes como redneck, digamos, pues no sé, gente de pueblo, muy de pueblo, un poco, digamos, bruta, por así decirlo, y él pues escapó de aquello, como escaparon muchos músicos, o sea, pues desde B.B. King, por ejemplo, vamos, hay muchísimos músicos históricos que han escapado de sus orígenes por medio de la música. No voy a citar, hablando de música, a Pink Floyd, pero Roger Waters, el líder de Pink Floyd, también es un ejemplo de ello. Y bueno, Petty era como mucho un representante del rock más clásico, rock con un poco de toque pop, o tal vez un poco de toque country a veces, y luego también era un tipo que era como simpático, ¿no? O sea, yo creo que no se metía con nadie, aunque en realidad políticamente estaba muy definido, era muy demócrata, pero ayer veía una noticia que era algo así, que es precisamente uno de los pocos músicos que votantes de Trump y votantes de Bernie Sanders iban a ver y se lo pasaban bien, aunque el tipo, digamos, que tuviera claramente una afinidad política muy clara. Y yo creo que también es un poco, bueno, para los que nos gusta el rock clásico, yo creo que esto es el principio del fin, o sea, es decir, solamente hay dos Beatles vivos. Paul McCartney y Ringo Starr. Y Ringo debe andar cerca de los 80, yo creo, pero Ringo era el mayor de ellos. No, pero le falta un poco. Sí. Le falta, o sea, Roger Waters, que está haciendo una gira fantástica, pero tiene 74 años, aunque está muy bien de forma, pero sabe Dios cuánto nos va a durar. McCartney es del 42, me parece, de 1942. Pues claro, pues estamos hablando de gente, Waters es del 43, los Who también, incluso grupos como Police o Sting o Peter Gabriel deben de andar... Los Rolling Stones acaban de tocar en Barcelona. Los Rolling Stones que acaban de tocar en Barcelona, que el año pasado tocaron en Cuba, precisamente poco después de que estuviera Obama, ante 200.000 personas.
una de las cosas más curiosas de cómo es Cuba es que mucha gente que fue al concierto, yo estaba allí, y mucha gente que fue al concierto no sabían qué tipo de música hacían los Rolling Stones, o sea, para imaginarnos el tipo de aislamiento que hay en Cuba. Pues eso, pues andan también por los 75 y bueno, pues en el futuro, dentro de 10 años, nos van a quedar como clásicos. Mark Knopfler también está por esa época. Dire Straits. Dire Straits. Nos van a quedar dentro de, incluso The Cure, Robert Smith va a andar por los 50 y muchos, 60. Dentro de 10 años los clásicos van a ser Taylor Swift. Eso cambia las cosas. Y yo voy a dejar de escuchar música. Y empieza a temblar, ¿ves que le está Sí, me entran sudores fríos. Vamos. Pero es un testimonio a la vitalidad del rock. En cualquier otra sociedad, una persona de esa edad sería un viejito tomando churros con café con leche. Y en estos casos, la gente... El rock es para gente joven de 70 años. Mick Jagger fue padre hace como un año. Él cree que fue padre. Bueno, yo los invito a otro programa a discutir esa parte de la maternidad de Mick Jagger, porque además se nos acabó el tiempo. Gracias, Pepe López Zamorano, por haber estado aquí, Raquel Godos y Pablo Pardo, y a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.